¿Qué tal, hermanos? Les saluda a su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente y pertenezco a la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, les doy las gracias por estar aquí conmigo en este momento para meditar las palabras de la palabra de Dios en este miércoles 16 de diciembre, la mitad ya de esta tercera semana de Adviento. Hoy las lecturas son muy interesantes y nos invitan a reflexionar quién es Dios para nosotros, cuál es el Dios que rige nuestra vida. La primera lectura nuevamente el profeta Isaías nos acompaña con el capítulo 25, o capítulo 45, versículos 6 al 8, versículo 18 y del 21 al 25. Y Lucas en el capítulo 7, versículos 19 al 23. En la época de Jesús todavía había personas que tenían muchos dioses, había personas que tenían diferentes deidades. Los lugares donde iban ellos predicando, perdón, y obviamente antes de Jesús, pues con mayor razón, o sea, había muchas deidades que tenían los pueblos cercanos al pueblo de Israel, y pues mucha gente eran tentados. Recordemos que el rey David, al final de sus días, también tuvo diferentes mujeres que adoraban diferentes dioses, y el rey David les permitía poner templos, o incluso el rey Salomón también. Entonces hoy el profeta Isaías nos invita a ver y reconocer al Señor como el único Dios. Muchas veces yo les recalco cuando veo que hay una palabra que se repite insistentemente en las lecturas o una frase, es porque esa frase o esa palabra es importante y el Señor quiere que la meditemos a profundidad. Y hoy 5 veces el profeta Isaías repite la expresión yo soy el Señor y no hay otro. O sea, si lo repite 5 veces es porque quiere meternos en nuestra cabeza que solamente Dios es el Señor, que Él es el único que debe regir nuestra vida. Empieza diciendo, yo soy el Señor y no hay otro, yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas. Y fíjense, dice, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo el Señor hago todo esto. O sea, no es que, recordemos que la desgracia no es algo que el Señor quiera ni algo que el Señor haya creado. La desgracia, la fragilidad surge a raíz del pecado de Adán y Eva. Pero el Señor se vale de esta fragilidad, de esta desgracia, se vale de las tribulaciones para que nosotros nos acerquemos a Él, porque realmente llega un momento en el que nosotros no solamente tenemos otros dioses, como a veces el Dios del dinero, el Dios del poder, como hemos reflexionado, el Dios del placer, sino a veces nosotros mismos nos creemos Dios, nos creemos invencibles. Y la tragedia, la desgracia, lo hemos reflexionado, esta pandemia nos viene a ubicar en nuestra realidad, que somos seres frágiles, que nosotros no somos aquellos que podemos con todo. Sin embargo, así como el Señor, así como el profeta Isaías nos hace ver que el Dios de Israel es el Dios nuestro y es el único, y que permite las desgracias, al final Él busca el triunfo para nosotros. A lo que estamos llamados es a la salvación. Dice, dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia, que la tierra se abra y haga germinar la salvación y que brote justamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo eso. Se fijan cómo efectivamente dice que va a hacer que brote la justicia, pero que la salvación es lo principal que nos ha venido. Porque la justicia, recuerden que en términos bíblicos, la justicia se refiere a la santidad. Entonces es bien importante. Después vuelve a decir, dice, yo soy el Señor y no hay otro. Y dice, vuélvanse a mí y serán salvados pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Dice, a él se volverán avergonzados todos los que combatían con rabia, todos los que lo combatían con rabia. O sea, eso es la primera reflexión que nos tiene que quedar claro. El Señor Dios es el único. Todo lo demás son deidades que nosotros a veces seguimos por comodidad nuestra. Pero la salvación viene de Dios, ¿no? La salvación no viene de tener éxito, de tener poder, de tener placer. Y fíjense cómo en el Evangelio Lucas también nos presenta
un tema parecido, porque Juan, estando en la cárcel, manda a dos de sus discípulos a que le pregunte a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? Es interesante porque Juan sabía, Juan sabía que Jesús era el Mesías. Él estuvo presente en la teofanía cuando lo bautizó y se oyó la voz del cielo. Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios. Juan dijo, detrás de mí viene otro. O sea, Juan sabía que Jesús era el Mesías, pero quizás igual que toda la gente de ese tiempo, esperaba un Mesías justiciero, un Salvador que viniera a liberarlos de la opresión de los romanos. Y Juan veía que Jesús hacía cosas diferentes. Juan veía que Jesús se juntaba con publicanos, con pecadoras, que predicaba el amor, que sanaba enfermos. Entonces era algo que a lo mejor un poquito lo ponía en contradicción. Hay quien dice que realmente Juan envió a estos discípulos para que ellos ahora lo dejaran a él y siguieran a Jesús, que ellos se dieran cuenta quién era el verdadero Mesías. Pero aquí, y esa es una actitud muy de Adviento, o sea, Juan vino a anunciar a Jesús y aquí nos enseña que Él es el que nos anuncia dónde está el Salvador. Ahora, algo interesante, Jesús no les dice si soy o no soy. Jesús le responde con las obras. Díganle a Juan lo que están ustedes viendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los lisiados caminan, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Jesús se justifica a sí mismo con las obras. Entonces nosotros también, yo me preguntaría, ¿qué obras nuestras justifican que somos cristianos? Hace 12 meses, en diciembre del año pasado, nosotros vivimos un Adviento y vivimos una Navidad. Muchos, lamentablemente, no han podido vivir este Adviento nuevo porque esta pandemia se ha llevado a muchas personas. Pero ustedes están aquí, mis hermanos. Ustedes que están conmigo meditando, estamos todavía aquí presentes viviendo este Adviento por gracia de Dios. Es importante que reflexionamos si realmente Jesucristo nació en nuestro corazón en la Navidad del 2019. Si tú eras una persona antes de esa Navidad que vivías en chismes, que vivías con amargura, que vivías atado a egoísmos, que reconociste en ese Adviento del 2019 cosas que tenías que mejorar y en este 2020 sigue siendo igual, discúlpame hermano, pero Jesús no nació en tu corazón. Solamente viviste pachanga, solamente viviste posada, solamente viviste la alegría de la Navidad, pero no viviste realmente el nacimiento de Jesús en tu corazón, porque no puede ser posible que Jesús llegue a un lugar, haga morada en él y no se note su presencia. La mujer samaritana inmediatamente después de verse tocada por Jesús fue a anunciar, fue a Samaria a decirles lo que había hecho Jesús por ella. Entonces yo te invito hoy, mi hermano, a que veas qué obras ha hecho Jesús en tu vida, cómo se ha manifestado en tu vida, en las adversidades. Haz un recuento en el último año simplemente, ya no en toda tu vida, en el último año, qué situaciones has pasado en las que has sentido la presencia del Señor en tu vida. Y esas obras tienen que ayudarte a reconocer que Él es tu único Dios. A veces nos vamos a buscar el éxito, el poder y sí necesitamos superarnos en nuestro trabajo, sí necesitamos buscar vivir bien, tener una buena posición económica. El problema es que lo hacemos olvidándonos de Dios y nos centramos en eso como prioridad. Y el problema más grave, mis hermanos, es que ese ejemplo le damos a nuestros hijos. Ellos ven cómo vivimos. Acuérdense de esa reflexión cortísima que les digo muchas veces del padre que le dice a su hijo, hijo, fíjate por dónde caminas porque el mundo está lleno de dificultades. Y el hijo le pregunta, no, papá, fíjate por dónde caminas tú porque yo voy siguiendo tus pasos. Qué importante es que nosotros le enseñemos a nuestros hijos cómo hemos pasado las diferentes adversidades en nuestra vida, siempre de la mano del Señor. Que aprendan ellos a amar y a sentirse amados por Dios, porque Dios nos ama con un infinito amor y con un amor tan grande que a pesar de que seguimos siendo pecadores y a pesar de que a veces seguimos rechazándolo, Él no nos rechaza. Él está ahí con los brazos abiertos esperándote este regreso como el padre del hijo pródigo. Entonces, mi hermano, si tú no has dado esos frutos de la Navidad del 2019, te tengo una buena noticia. Está cerca el Señor.
Ya vamos este domingo a empezar el último domingo de Adviento y pronto va a estar cerca ahí la Navidad. Vive este Adviento, termínalo viviendo con mucha alegría, con mucha paz en tu corazón, con mucho amor, pero preparándote ahora sí para que esa Navidad que va a ser diferente, en la que ya no va a haber tanta distracción fuera, que realmente te permita sentir ese nacimiento de Jesús en tu corazón. Que sientas ese fuego ardiente que arde sin quemar, que arde sin consumir, pero que es el fuego de la palabra y es el fuego del amor de Dios que quiere dar fruto en tu vida. Te doy la bendición, esperando que este día te sientas amado por Dios, que reflexiones lo que te he dicho, que veas cuáles son las obras que Dios ha hecho en tu vida y reconozcas a Jesús como tu Dios y tu Salvador. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien y recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz.